Hola, ¿qué tal? Vamos con la parte 2 del modelo generativo. En esta presentación vamos a abordar los principales temas de investigación en lingüística según la propuesta de la gramática generativa. En la presentación anterior vimos que la lingüística, tal como se entiende dentro de gramática generativa, constituiría la parte de la psicología cognitiva encargada de estudiar una estructura de conocimiento específica que forma parte de la mente-cerebro de los hablantes. Esa estructura de conocimiento es la que usamos para hablar y para entender, es decir, es lo que caracterizamos como lengua I, el estado relativamente estable de la facultad del lenguaje. También vimos que el modelo se ubica dentro de una perspectiva naturalista que plantea investigar la facultad del lenguaje como un órgano que forma parte de un sistema complejo como es la mente. Estos supuestos que acabo de reseñar llevan a abordar los problemas clásicos del lenguaje, teniendo en cuenta que si el lenguaje es un órgano, entonces esos problemas deben ser similares a los que se plantearía, por ejemplo, un biólogo. Esto significa que el estudio de la mente debe investigar los mismos temas que las ciencias de la naturaleza aborda en el estudio de sus objetos específicos, por ejemplo, el sistema respiratorio o el sistema circulatorio. ¿Cuáles serían estos temas? Bien, uno de los fundamentales es la estructura del órgano, es decir, en el caso de las lenguas sería cuál es la naturaleza de una lengua, cuáles son las propiedades que permiten caracterizar una lengua. Otro tema es la función. Sería la pregunta, en este caso, ¿cómo se usa una lengua? El tercer tema que vamos a tratar es el desarrollo en el individuo, es decir, cómo adquieren los niños una lengua particular en las condiciones que vimos en la presentación anterior, ¿no? Una estructura compleja como es una lengua y sin una enseñanza sistemática. El otro tema es el desarrollo evolutivo en la especie humana, es decir, cómo llega la especie humana a desarrollar la capacidad del lenguaje. Y finalmente, ¿cuál es la base física? Es decir, ¿cuál sería la base neurológica de la facultad del lenguaje? La búsqueda de respuesta para estos interrogantes, para cualquiera de estos temas, nos lleva a analizar datos concretos en las lenguas particulares para poder formular hipótesis, es decir, como vimos antes, conjeturas, hipótesis que puedan explicar estos problemas. A lo largo de esta presentación vamos a tratar brevemente cada uno de estos temas de investigación y algunas de las principales hipótesis que se han formulado para explicarlos. Empecemos con el tema de la estructura o naturaleza de las lenguas. Si los órganos mentales son similares a los corporales, deben entonces tener propiedades específicas, es decir, exclusivas, y un desarrollo propio en el individuo. Esto es lo que vimos en la presentación anterior como especificidad de dominio. Se trata entonces de encontrar propiedades del lenguaje que permitan suponer que no fueron aprendidas porque nadie las enseña durante la adquisición y que además no aparecen en otros sistemas. Existen dos fenómenos en todas las lenguas que parecen responder a estas características. Se trata de lo que llamamos dependencia estructural y desplazamiento de constituyentes. Vamos a ejemplificar con 3 oraciones sencillas.
Le juré decir la verdad, le ordené decir la verdad. ¿Qué dijiste? Empecemos con las oraciones 1 y 2. A simple vista parecen tener la misma estructura. En las dos hay una oración principal, por ejemplo, le juré algo en el caso de 1 o le ordené algo en el caso de 2, y una subordinada. En las dos oraciones sería decir la verdad. Serían equivalentes a oraciones como le juré que iba a decir la verdad o le ordené que dijera la verdad. Es decir, una oración principal con una subordinada. Sin embargo, si prestamos atención a cuál es el sujeto del verbo subordinado decir en cada caso, vamos a ver que es diferente. En el ejemplo 1, el sujeto tiene la misma referencia, es correferente, con el sujeto del verbo principal juré, es decir, un pronombre de primera persona singular, yo, que en español podemos interpretar a partir de la desinencia del verbo conjugado. Sería equivalente a decir, yo le juré que yo iba a decir la verdad. Mientras que en 2, el sujeto de decir no tiene la misma referencia de ordenar, no son correferentes, sino que tiene la misma referencia del pronombre le, que está en la principal, y que actúa como objeto indirecto. Sería equivalente a decir, yo le ordené a él o ella que él o ella dijera la verdad. Bien, esto es lo que interpretaría cualquier hablante del español a partir de estas dos oraciones. Y esta interpretación es absolutamente independiente de su instrucción, de su conocimiento explícito en análisis lingüístico, digamos. Cualquier hablante, más allá de que sepa o no sepa de lengua, va a interpretar esto. Y cuando digo que sepa o no sepa, por supuesto me estoy refiriendo a conocimientos conscientes, explícitos sobre la sintaxis de su lengua, ¿cierto? Lo que pone de manifiesto esto es que hay alguna regla que hace que los hablantes interpretemos un sujeto u otro para el verbo de la subordinada. Y esa regla parece depender de factores de la estructura. Piensen que para analizar los ejemplos tuvimos que recurrir a nociones como oración principal, oración subordinada, sujeto del verbo principal, sujeto del verbo subordinado, etc. Y todas esas nociones tienen que ver con representaciones estructurales, sintácticas. Veamos ahora el caso 3. ¿Qué dijiste? Se trata de una pregunta con un elemento que representa una incógnita, algo que no sabemos, y que está expresado en el interrogativo ¿qué? Además, hay un verbo que selecciona un complemento, aquello que se dice. En este caso sería la incógnita. Podemos pensar, para analizar esto, que el verbo decir genera oraciones del tipo alguien dice algo, es decir, estructuralmente un sujeto y un complemento objeto directo del verbo decir. Como se trata de una oración interrogativa, el complemento del verbo decir, que como dijimos es una incógnita, se mueve a la posición inicial de la oración. El elemento movido es interpretado entonces en una posición diferente a aquella en la que lo escuchamos. Interpretamos algo así como vos dijiste algo, o más exactamente vos dijiste qué. En este caso no solo estamos en presencia de un desplazamiento de un elemento como el qué, interrogativo, de una posición a otra, sino que además este movimiento se relaciona con ciertas reglas que dependen de la estructura,
reglas que tienen que ver con la posición que puede ocupar dentro de la oración los elementos interrogativos. Si la dependencia estructural y el desplazamiento de constituyentes se corrobora en otros fenómenos lingüísticos diferentes a los que analizamos, como por ejemplo puede ocurrir con la voz pasiva o con la relación sujeto y predicado, y además vemos que esto mismo ocurre en todas las lenguas naturales humanas, entonces podemos concluir provisoriamente en que son dos propiedades o principios que permiten caracterizar la naturaleza de una lengua y cualquiera sea esta. La hipótesis sería entonces que una lengua I es un conocimiento no consciente y complejo que se caracteriza por organizarse a partir de reglas o principios abstractos que determinan la forma y el significado de las oraciones, como son la dependencia estructural y el desplazamiento de constituyentes. Es posible investigar la función, el uso que hacemos de una lengua, pero sin dudas es algo que se puede hacer después de estudiar la naturaleza de la lengua I. Y esto es lógicamente así porque, entre otras cosas, podemos saber una lengua y no usarla. Y este es uno de los problemas que presenta este tema. Existen lenguas que ya no se usan, como el latín, el griego antiguo, el tehuelche, el ona, entre otras, y no por eso dejan de ser lenguas humanas. Otro problema se relaciona con la función del lenguaje. Frecuentemente se piensa que la función principal es la comunicación. Sin embargo, no es la única función posible y es bastante difícil determinar si es la principal inclusive. Usamos una lengua, entre otras cosas, para pensar, para hablar solos, para acercarnos a alguien más allá del significado de las cosas que digamos, o sabiendo que tal vez no nos va a entender o ni siquiera nos va a escuchar. Usamos la lengua también para mostrarnos o ubicarnos en una posición determinada, como puede ser un lugar de autoridad o de poder, o sencillamente para buscar algún tipo de reconocimiento o afecto. Por otro lado, las propiedades que vimos anteriormente, la dependencia estructural y el movimiento de constituyentes, no parecen tener como propósito la comunicación, porque son muy complejas para esa finalidad. Si la naturaleza del lenguaje dependiera de un propósito funcional comunicativo, es muy probable que sus principios y sus reglas fueran más sencillos, más simples, como ocurre, por ejemplo, con el diseño de los lenguajes artificiales, como pueden ser la lógica o la matemática, donde, entre otras cosas, no existe el movimiento de constituyentes, por ejemplo, ¿no? La investigación sobre el uso de la lengua forma parte del problema de Descartes que vimos en la presentación anterior. Y uno de los principales inconvenientes que tiene es la independencia en relación con los estímulos, porque los seres humanos podemos mentir usando expresiones apropiadas y consistentes con una situación determinada. Y esta independencia de los estímulos hace bastante difícil establecer qué mecanismos de la facultad del lenguaje intervienen en el uso. Para darle una respuesta a todos estos problemas que sin duda actualmente siguen resultando muy misteriosos, es necesario formular una teoría que permita explicar de qué modo el conocimiento lingüístico, la competencia, entra en la expresión del pensamiento, en la comprensión de expresiones organizadas, estructuradas y, por último, en la comunicación y otros usos posibles que tiene el lenguaje.
Uno de los problemas centrales del modelo generativo desde sus inicios fue poder darle una explicación al problema de Platón, que como vimos en la presentación anterior, se relaciona con la adquisición de la lengua materna en los niños y con el hecho de que los hablantes conocemos mucho más de nuestra lengua que lo que hemos experimentado. Una posible explicación a este problema consiste en suponer la existencia de un estado inicial fijo que estaría genéticamente determinado, es decir, una gramática universal, una estructura que permitirá el desarrollo de una o más lenguas humanas posibles. Se intenta entonces determinar qué es innato, es decir, qué sería parte de la GU, de la gramática universal, y qué es propio del ambiente, esto es, qué es lo que está en los estímulos, en los datos lingüísticos primarios. Esos datos lingüísticos primarios que recibe un niño cuando está adquiriendo la lengua materna, es decir, todo lo que escucha de su entorno, son pobres en al menos 3 aspectos. En primer lugar, los datos pueden ser imperfectos y deficientes. Entre los enunciados que un niño escucha, hay un altísimo porcentaje de expresiones que están mal formadas, que por ejemplo comienzan sintácticamente de una manera y continúan de otra. Un enunciado posible que entre los que se escuchan mucho es cuando proyectamos la oración al principio con una estructura y la terminamos con otra. Por ejemplo, yo cuando era chica mi hermano me pegaba. También hay enunciados que son incompletos. Por ejemplo, decimos cosas como, me había olvidado en la cartera. Bueno, a pesar de eso, a pesar de escuchar muchas cosas como estas, los niños son capaces de producir expresiones completas y bien formadas. En segundo lugar, los datos recibidos son limitados, es decir, finitos, pero la producción es siempre potencialmente infinita. Los niños son capaces desde muy pequeños de producir y entender expresiones que son nuevas. Esto también lo vimos en la presentación anterior y se relaciona con el problema de Descartes. Finalmente, en tercer lugar, los niños son capaces de juzgar la gramaticalidad de las oraciones, es decir, la buena formación de una oración, a pesar de no haberla escuchado antes. Los juicios de buena o mala formación no dependen de la instrucción que los niños reciben, ni de lo que escuchan. Los niños entonces, a medida que desarrollan su lengua materna, van adquiriendo estructuras gramaticales, es decir, bien formadas. Pero además no realizan generalizaciones inadecuadas a partir de lo que escuchan. Pongamos un ejemplo. Los hablantes de español sabemos que a partir de un enunciado afirmativo, como puede ser el de A, la muñeca está en la cama, o el de B, dejé la muñeca en la cama, si yo quiero preguntar por un aspecto de esa oración, como en este caso es el lugar en la cama, lo que hago es insertar un elemento interrogativo, como es dónde, que se va a la posición inicial de la oración. Entonces nos quedan preguntas del tipo ¿dónde está la muñeca? O ¿dónde dejé la muñeca? Lo mismo ocurriría con una oración como sé, que tiene una subordinada, ¿no? Una oración subordinada es una oración que se mete dentro de la otra. Entonces mamá dijo algo, es una oración, la muñeca está en la cama, es otra oración. La segunda se mete dentro de la primera y me queda mamá dijo que la muñeca está en la cama. Otra vez, si quiero preguntar por el lugar, inserto el dónde y lo muevo adelante más allá de la subordinada, ¿no? Lo saco de la subordinada y queda la pregunta, ¿dónde dijo mamá que está la muñeca?
Cuando digo que los hablantes sabemos estas cosas, por supuesto me refiero a la competencia, a un conocimiento inconsciente. Decimos que sabemos porque comprendemos estas preguntas y porque producimos estas preguntas. Ahora, si observamos la oración de, muy parecida a C en algunos aspectos, porque también tiene una subordinada, una oración que se mete dentro de otra, mamá trajo la muñeca que dejé en la cama. Si yo quiero preguntar por el lugar, es prácticamente improbable que un hablante, para querer preguntar por eso, formule una pregunta como la que vemos ahí: ¿dónde trajo mamá la muñeca que dejé? Es decir, hay alguna restricción, evidentemente sintáctica, que me impide en este caso sacar de adentro de la subordinada el elemento expresado en el dónde. Por eso la oración resultante, esa gramatical, ese asterisco adelante, indica una mala formación. Es improbable que algún niño produzca oraciones de este tipo. Lo que acabamos de ver pone de manifiesto que los hablantes no hacemos generalizaciones inadecuadas. Es decir, vimos recién que yo tengo la posibilidad de formular preguntas insertando un elemento en un lugar y moviéndolo adelante, lo hago 1, 2, 3 en distintas estructuras, pero no en todas. Hacerlo en todas significaría generalizar sin ningún tipo de restricción. Lo llamativo es que los datos lingüísticos primarios dan lugar a generalizaciones y a múltiples estructuras posibles. Pero sin embargo no ocurren, por lo que es razonable suponer que existen ciertas restricciones que son específicamente lingüísticas y que se aplican al procesamiento de los datos. La hipótesis que plantea Chomsky dentro del modelo para explicar esto tiene que ver con la idea de que es probable que exista algo así como un generador de hipótesis que tendría un alcance amplio para adquirir distintos tipos de conocimiento, es decir, que no sería exclusivo de la facultad del lenguaje. Ese generador de hipótesis que me permite formular conjeturas a partir de los datos que recibo, estaría restringido por la gramática universal, que contendría las posibilidades estructurales de las lenguas y a partir de ellas establecería restricciones a ese generador de hipótesis en el procesamiento de los datos. Este esquema explicativo que vemos ahí intenta mostrar entonces el hecho de que existiría un estado inicial de la facultad del lenguaje, la gramática universal, que comienza a interactuar con el medio, con los datos lingüísticos primarios. El resultado de la interacción entre la gramática universal y los datos lingüísticos del medio sería la adquisición de una lengua particular, una lengua y una competencia que constituiría el estado relativamente estable de la facultad del lenguaje. Esta hipótesis permite explicar que un niño normal, digamos, sin cuestiones patológicas que afecten su desarrollo, independientemente de su cociente intelectual y del entorno sociocultural en el que se encuentre, adquiere una lengua en base a evidencia limitada, sin mayor esfuerzo o atención,
sin ningún tipo de instrucción especial. Ningún padre, ninguna madre le explica a sus hijos cómo se hace una interrogativa incrustando un elemento y moviéndolo adelante, por ejemplo. Además, en poco tiempo, piensen ustedes que alrededor de los 4 años los niños ya tienen incorporada la gramática nuclear de su lengua, pasando por estadios similares en cualquiera de las lenguas que sea. Digamos, los estudios comparativos en la adquisición de distintas lenguas han mostrado que las etapas por las que pasan los niños son bastante parecidas más allá de cuál sea la lengua, y además llegando a resultados bastante uniformes en lo que respecta a las estructuras sintácticas, a las estructuras nucleares de la lengua. Lightfoot, en su trabajo de 1982, La lotería del lenguaje, explica esto haciendo una correlación con la genética y plantea que la gramática universal sería el genotipo, equivaldría al genotipo, es decir, a los principios que están codificados genéticamente, que vienen en la programación de la especie. Mientras que la lengua I sería el fenotipo, es decir, el resultado de lo genético más el medio ambiente. Esa lengua I que es lo que el hablante sabe, conoce de su lengua. El desarrollo evolutivo en la especie es un problema que en realidad no está resuelto todavía. Es bastante poco lo que se sabe respecto de cómo y cuándo puede haber surgido el lenguaje en la especie humana, porque se presentan algunos inconvenientes. En primer lugar, como hemos visto, el lenguaje tiene propiedades que no se encuentran en otros sistemas, como ocurre con el movimiento de constituyentes y la infinitud discreta. Por otro lado, es en gran parte disfuncional. En principio, por estas propiedades que acabamos de ver, digamos, el movimiento de constituyentes y la infinitud discreta son dos propiedades bastante complejas, y esto hace suponer que el lenguaje no está diseñado, digamos, para comunicarse, porque de lo contrario sería más simple. Pero además, por otro lado, lo que se usa de una lengua I es poco y es trivial. Es decir, no se generan todas las expresiones de una lengua que podrían generarse. Vimos que la lengua es una potencialidad infinita. Finalmente, se conjugan diferentes factores, como por ejemplo, se puede pensar que en el desarrollo evolutivo se conjugaron las mutaciones, la selección natural y ciertas leyes físicas que actuaron independientemente de la selección. Se puede suponer que el lenguaje fue el resultado de una exaptación o adaptación secundaria, es decir, un órgano cuyas propiedades en su origen tenían otros fines diferentes a los actuales y posteriormente se convirtieron para desempeñar otras funciones. Una evidencia de esto es que el lenguaje, por ejemplo, no tiene soporte motor o perceptivo específico. Utilizamos el aparato respiratorio y el aparato digestivo para la producción de expresiones y el sistema auditivo para su recepción, pero ninguno de ellos es exclusivo de la facultad del lenguaje. Por otra parte, la infinitud discreta pudo haber aparecido relacionada con la capacidad de calcular y posteriormente haberse adaptado al lenguaje. La noción de exaptación fue introducida por Stephen Gould en 1991
y es equivalente a la noción de preadaptación que propusiera Darwin. La conjetura básica es que una determinada propiedad que podría ser útil para cierto organismo en un momento dado, no se originó como una adaptación para satisfacer, para dar respuesta a su necesidad actual. Un ejemplo para entender un poco más esto es el de la existencia de protoalas en algunas especies. Es bastante razonable pensar que esas protoalas se originaron con una función diferente a la del vuelo, porque aparentemente no estaban equipadas para volar en su origen. Aparentemente, en las etapas iniciales de su desarrollo, pudieron tener la función de regular la temperatura del organismo y posteriormente se habrían empezado a utilizar para el vuelo. Ejemplos como este muestran que resulta bastante difícil explicar el origen de ciertas estructuras solo a partir de la selección natural. Volviendo al lenguaje, Chomsky, en un trabajo del 2005, sostiene que es razonable suponer que por alguna causa, en un momento de la evolución, el cerebro posiblemente se haya reestructurado, quizás como el resultado de una mutación se hizo más grande y adquirió ciertos rasgos útiles para desarrollar la facultad del lenguaje. Un rasgo útil sería la operación de ensamble. El ensamble es una operación bastante primitiva que consiste en tomar objetos previamente construidos y a partir de estos construir uno nuevo. Por ejemplo, si tenemos la construcción el libro, puedo construir el libro que me regalaste tomando otra construcción y ensamblándola, uniéndola a la primera. Luego tomo esa construcción y puedo tener el libro que me regalaste el año pasado y así sucesivamente. Se trata de un procedimiento recursivo que va uniendo, ensamblando expresiones que se organizan jerárquicamente. Esta operación de ensamble y la posibilidad de la recursividad, de reiteración indefinida de una misma operación, serían la base de la propiedad de la infinitud discreta que caracteriza a las lenguas humanas y que es sumamente rara en el mundo orgánico. El estudio de un órgano se completa con la investigación relativa a sus aspectos físicos, a su base física, cuáles son los mecanismos que permiten su estructura y su funcionamiento. En el caso de los órganos mentales es un problema que estaría dentro de la discusión relativa al vínculo entre la mente y el cuerpo y que consiste en establecer si los fenómenos mentales deben y pueden explicarse con los mismos recursos que se utilizan para investigar los fenómenos físicos. Con la revolución de Newton se supera la concepción mecanicista que explicaba los fenómenos del mundo a partir de la mecánica de contacto de la materia y se introduce la noción de que existen ciertas fuerzas inexplicables para la comprensión del hombre. Un ejemplo de esto es, para Newton, la fuerza de gravedad. Es una evidencia que pone de manifiesto la existencia de acciones a distancia a través del vacío. Es decir, no hay ahí posibilidad de contacto mecánico entre la materia, ¿no? Esto rebatiría entonces la explicación mecanicista y abre el camino a una explicación teórica que lleva a las ciencias
a cuestionarse qué es la materia. Según Chomsky, la revolución de Newton anula las categorías cartesianas de la materia, esto es, poseer 3 dimensiones y ocupar un lugar en el espacio. Si podemos considerar, por ejemplo, que un electrón es materia, entonces no tenemos un concepto preciso, exacto de lo material del cuerpo, que nos permita diferenciar en forma tajante los fenómenos físicos cerebrales de los mentales. La hipótesis es que la mente sería una propiedad emergente del cerebro y que el lenguaje se inserta en esa relación mente-cerebro, ya que estaría relacionado con 2 factores, uno físico, la base cerebral, los mecanismos cerebrales, y otro psicológico, la mente. Si bien este no es un tema específico de la lingüística, el estudio del lenguaje puede ser útil para el desarrollo de las investigaciones sobre los mecanismos cerebrales, por un lado, y por otro, de la misma manera, los avances de la neurociencia pueden proporcionarles aportes muy valiosos a las ciencias del lenguaje. Bien, retomando un poco todo para cerrar y de alguna manera ver la coherencia del modelo, veamos cuestiones que abordamos en la presentación anterior, donde habíamos visto que a partir de un encuadre teórico, de una base teórica determinada, en este caso la del racionalismo y el neocartesianismo, se identificaban problemas que había que explicar, algunos de ellos clásicos en los estudios del lenguaje, como vimos que ocurría con el llamado problema de Platón, relacionado con la insuficiencia de los estímulos, y el problema de Descartes, la creatividad del lenguaje, vinculada con la infinitud discreta. La base teórica se constituye en ciertos principios guías, como vimos que ocurría con el naturalismo metodológico y el internismo, y estos principios guías orientan la búsqueda de soluciones. En la búsqueda de solución se formula una hipótesis central que ha recorrido el modelo a lo largo de toda su historia, que es que el lenguaje es una especie de órgano mental, una estructura de conocimiento, un sistema u órgano en la medida en que es una estructura que está biológicamente dada y que tiene dominio específico. Para investigar todo esto es necesario recortar un objeto de estudio que vimos que se trataba de la lengua y el estado relativamente estable de la mente-cerebro. Teniendo en cuenta esta concepción internista del objeto de estudio, en esta presentación vimos que desde una perspectiva naturalista, los principales temas de investigación pueden ser los mismos que se plantean en las ciencias de la naturaleza. La búsqueda de respuestas posibles a estos temas o problemas llevan a formular una serie de hipótesis que se desprenden de la hipótesis central del modelo. Uno de estos temas es la estructura, la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de las lenguas? Se trata de buscar propiedades que supongamos que no están en otros sistemas y que no fueron aprendidas porque nadie las enseña durante la adquisición. La hipótesis básica es que existen estructuras exclusivas de las lenguas naturales humanas y que 2 de ellas parecen ser la dependencia estructural y el movimiento de constituyentes. El tema de la función, que tiene que ver con el hecho de cómo se usa una lengua.
un tema relacionado con el problema de Descartes, que tal vez pueda explicarse a partir de la suposición de que el estudio de la naturaleza de las lenguas es anterior, precede al estudio del uso, y que las lenguas son en gran parte disfuncionales. Tienen propiedades, como vimos, que no parecen ser muy operativas para la comunicación. El desarrollo en el individuo, es decir, cómo adquieren los niños una lengua particular, un tema relacionado con el problema de Platón y cuya hipótesis esencial consiste en suponer la existencia de un estado inicial que forma parte de la programación de la especie, es decir, una gramática universal que en interacción con los datos lingüísticos primarios, lo que tomamos del medio, permite el desarrollo de una lengua natural humana. El desarrollo evolutivo en la especie, es decir, cómo llega la especie humana a tener la capacidad del lenguaje. Vimos que una posible solución es suponer que la facultad del lenguaje es esencialmente el resultado de una exaptación que puede haberse conjugado con otros factores. Finalmente, la base física, los mecanismos, la pregunta sería cuál es la base neurológica, los mecanismos cerebrales que posibilitan la existencia del lenguaje. Un problema cuya respuesta puede encontrarse en la discusión entre la relación que se da entre la mente y el cuerpo. La bibliografía finalmente es la misma sugerida en la primera presentación y es la que tienen especificada en la guía de lectura.